Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a El Universal, aquí en nuestras instalaciones tradicionales en Bucareli, en el centro de la Ciudad de México. También un saludo muy afectuoso a quienes nos ven a través de las diversas plataformas digitales del Universal. Y hoy, como ya escuchamos, pues la verdad resulta bastante interesante el conocer de viva voz de dos jóvenes internacionalistas con una trayectoria importante a pesar de su juventud, ya con un camino recorrido, ellas con gran experiencia y pues para poder entender lo complejo, tratarlo de hacer más sencillo para dimensionarlo en su exacta estatura, de dónde estamos parados hoy, cómo gira el mundo, en qué términos y por supuesto cómo está incrustado México en esta realidad y qué papel juega actualmente con una vecindad históricamente compleja, difícil y que hoy pues está triplemente difícil y compleja la de México, Estados Unidos, pero nos vamos a sumar a muchas partes del mundo y gracias a nuestras invitadas podremos conocer, como se ha denominado esta conversación, Geopolítica 2026, el nuevo tablero global. Voy a empezar aquí a mi izquierda, a darle la bienvenida a Talia Iscán. Gracias, Talia, eres muy amable, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un aplauso para Talia. Brevemente les comento que Talia es internacionalista, maestra en asuntos internacionales con especialidad en seguridad internacional por la Universidad de Anáhuac y doctora en comunicación con línea de investigación en cultura política por la Universidad Iberoamericana. Investiga sobre la guerra híbrida y propaganda en conflictos contemporáneos. Columnista de esta casa, El Universal, y académica en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Panamericana y Universidad Anáhuac. Sus líneas de investigación son Rusia, Ucrania, el conflicto Israel-Palestina, Rusia, Asia Central y el Cáucaso del Sur, entre otros muchos temas, así es que toda una mujer con una trayectoria y una experiencia muy particular que habrán de disfrutar con su charla y su conocimiento. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias otra vez. Y también aquí a mi derecha, María José Ursúa Valverde, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton, maestra en Ciencia Política por la misma universidad y licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y profesora de la misma institución. Sus líneas de investigación son Teoría de las Relaciones Internacionales, Organizaciones Internacionales, Derechos Humanos y América Latina. María José, bienvenida. Gracias. Mil gracias por la invitación. Bueno, les comentaba a ellas cuando tuve el gusto de saludarlas y darle la bienvenida, al momento de ver los temas, pues nos vamos a tener que estar aquí 8 días. No sé cómo anden de tiempo, pero bueno, vamos a empezar a decir fuerte y de una vez para meternos en el tema, sobre todo quienes tenemos la fortuna de ser de este país y por supuesto quienes tienen orígenes del exterior también pues viven en carne propia en el día a día lo que es México. Y esta relación, decía yo, históricamente difícil, compleja, la de México y Estados Unidos, dicen, y creo que dicen muy bien, que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y hoy esto se ha acentuado con una personalidad sumamente estridente, fuerte, dura, compleja, en su segundo mandato como es Donald Trump. Así es que, María José, si es tan amable, y ahí apelaría con las dos, pedirles para que nos dé tiempo de abordar lo más que se pueda, de su capacidad de síntesis, ¿cómo ubicarías hoy en día esta relación México-Estados Unidos? Claro, bueno, muchas gracias, Carlos, y otra vez gracias al Universal por invitarme y recibirme, y gracias a todos por estar aquí y a quienes también están en línea. Un placer conversar sobre estos temas. Creo que es un momento muy interesante para pensar las relaciones internacionales y para ser internacionalistas. El gobierno de Trump pues, ha generado mucha incertidumbre y muchos quiebres muy importantes, ¿no?, en el sistema internacional. Digo, Estados Unidos, al ser el país más poderoso del mundo, hoy podríamos discutir si sigue siendo el país más poderoso del mundo, pero sin duda al menos uno de los más poderosos, pues siempre ha tenido un papel de potencia que incide enormemente en cómo se conducen las relaciones internacionales en todo el mundo, ¿no? Y para México es particularmente importante, dada la interdependencia
tan profunda que tenemos con nuestro vecino, ¿no? La geografía es inevitable, entonces Estados Unidos siempre va a ser nuestro vecino y eso nos genera una interdependencia económica y social enorme, ¿no? Está el tema comercial, pero también está la cuestión migratoria y yo creo que estamos en un momento en la política exterior de México en donde el gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha tenido un poco a lo que consideraba su antecesor, ¿no? De que la mejor política exterior es la política interna, pero sin embargo, en el caso particular de la relación bilateral es inevitable priorizarla y atenderla. Entonces, bueno, yo diría que estamos en un momento en el cual además siempre, durante muchos años habíamos logrado separar las diferentes agendas de la relación bilateral, la agenda comercial, de la agenda de seguridad, de la agenda migratoria y un poco abordarlas de manera aislada. Y eso es algo que Trump ha cambiado también, ¿no? Que ahora se negocia con el tema migratorio, el tema comercial se negocia con el tema de seguridad, ¿no? Como vemos pues, los recientes acontecimientos de este fin de semana con el abatimiento del Mencho. Por supuesto que eso no puede más que verse a la luz también de la relación con Estados Unidos y la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá que va a tener lugar durante este año. Y pues yo diría que estamos en un momento muy interesante para la relación bilateral por la revisión del TEMEC, pero también por la presión que ejerce Trump en el tema migratorio y sobre todo en el tema de seguridad. Muchas gracias. Talia, tu visión de lo que es Trump, entiendo que habría que verlo en forma global, ¿no? En muchas direcciones en el mundo, pero particularmente en relación a México. ¿Cómo ves hoy en día esta relación? Claro, pues Trump tiene una agenda bastante amplia y versátil, ¿no? Porque al mismo tiempo, ahorita en este año tuvo agenda en Medio Oriente, tuvo agenda en América Latina, tuvo agenda doméstica y al mismo tiempo México, es decir, el buen vecino, ha tenido lidiar con toda esa turbulencia, con esa volatilidad política que particularmente la administración de Trump ha generado. Y yo creo que es muy interesante porque él arrancó primero con estas promesas de posicionarse como el salvador del mundo, el que iba a resolver las guerras actuales que no se han podido resolver por parte de las instituciones internacionales, tal como la ONU o tal como cualquier tipo de organismo multilateral. Entonces, él viene con estas propuestas unilaterales y personales. Incluso dice, yo me posiciono como un peacemaker y yo voy a ganar el Premio Nobel de la Paz. Entonces van negociando, pero parece que no sucede. Lo que él quiere no lo logra. Entonces yo creo que justo con que pasaron meses, ahorita apenas se está volteando Donald Trump hacia Latinoamérica. Entonces es muy interesante porque Estados Unidos ahorita tiene una política exterior hemisférica como de posicionarse como un posthegemón en América Latina. Entonces eso parece muchísimo al Doctrina Monroe. No sé si se acuerdan cuando esa doctrina que era América para los americanos, incluso en un inicio el doctrinamiento de América para los americanos era bien intencionado, diríamos, ¿no? Porque era de que no vamos a proteger a América para que los europeos no vuelvan a colonizar a Latinoamérica. Por eso nosotros vamos a asegurarnos de la seguridad de los países y de la soberanía. Y hoy el tema de Doctrina Monroe 2.0, posterior a todas esas guerras, se cambia de narrativa, ¿no? Se cambia de narrativa y vuelve a ser de que yo voy a ser el hegemón que va a dominar a Latinoamérica y no voy a dejar a que ninguna otra potencia mediana o una otra gran potencia de rivalidad entre. Y estoy hablando particularmente de la agenda de China y Rusia, ¿no? Así como en los tiempos de la Guerra Fría. Y Trump voltea hacia Latinoamérica y allá es justo cuando México tiene un papel muy difícil porque México, con más que tenga un papel soberanista, inclusive en esta administración más de izquierda, más bolivariano incluso en algunos momentos, no podría cortar México con Estados Unidos porque existe una dependencia comercial que representa más de 75% de exportaciones mexicanas. Pero al mismo tiempo, México tiene una narrativa muy fuerte. Ahorita estamos hablando de un gobierno populista, que el gobierno de Donald Trump también es populista, no importa si es derecha o izquierda. Entonces,
en términos de política exterior es muy difícil. ¿Qué va a hacer México? ¿Qué va a opinar sobre lo que pasó en Venezuela? ¿Qué va a opinar por si pasa alguna operación especial en Cuba? Porque México sigue siendo el país más estratégico de toda Latinoamérica y también sigue siendo el aliado más estratégico de Estados Unidos, con más que la administración de Donald Trump se lo presente como un actor más débil. Pero eso también es parte de su discurso populista. Es por eso que con tanta amenaza pasan semanas y después de una llamada telefónica entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, Donald Trump dice que es una gran presidenta, que así se ponen de acuerdo, pero al mismo tiempo hacia su público está generando un discurso antimigratorio, un discurso antilatino. Entonces son diferentes caras, un poco lo que Majo decía, ¿no? La política exterior y la doméstica, y cómo se interconectan. México ahorita yo creo que sí va a tener que ocupar un papel de un país, ¿cómo les diría? Como de un país que podría balancear estos problemas de poder, estos discursos de poder en todo el continente, y cae muchísima responsabilidad en las manos de esta administración, tomando en cuenta todo lo que está sucediendo en Estados Unidos con la agenda de seguridad, migratorio e invasiones a nivel global. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Italia. A propósito de lo que menciona, y ya lo apuntabas, preguntarte, porque cuando uno escucha la opinión de diferentes corrientes políticas en México, siempre se trata de descalificar al gobierno actual, a la presidenta, de no atribuirle ningún logro importante en forma unilateral, sino que simple y sencillamente se está obedeciendo o se está bailando al ritmo que impone Trump en el tema migratorio, el que se envíen fuerzas militares a las fronteras para sellarlas, el convertirse en el patio trasero de los Estados Unidos en el tema migratorio, que ellos determinan en la agenda de seguridad el envío de capos, como ha ocurrido ya en forma frecuente, importante. Los del Mencho, ayer leíamos que pues fue una orden prácticamente de Donald Trump y que si no, México se tendría que atender a las consecuencias. María José, la pregunta va en ese sentido, con este contexto. ¿Qué tanto realmente es una atribución de una forma de gobernar, de una acción de gobierno mexicana, de Claudia Sheinbaum, y qué tanto están atendiendo a una agenda que prácticamente para muchos les están dictando desde el país del norte? Gracias, Carlos. Creo que es una muy buena pregunta. Yo empezaría por reconocer que, a ver, lidiar con el presidente Trump es muy complicado, ¿no? Es un personaje muy errático que tiene mucho interés en México porque México es un país que tiene un impacto directo en agendas que le son muy importantes, como es el tema comercial, como es el tema migratorio. Y creo que, dado ese contexto, la presidenta Sheinbaum ha hecho realmente un buen papel en lidiar con el presidente Trump. Y creo que México, al existir una profunda asimetría entre Estados Unidos y México, México tiene mucho que perder, ¿no? Incluso, bueno, se nos ha amenazado con lo impensable, ¿no? Con, por ejemplo, el uso de drones en México para operativos de seguridad. Creo que, dado ese contexto, la presidenta ha hecho un buen trabajo en negociar con Trump y tratar de mantener un cierto margen de maniobra, sobre todo como con miras a tratar de que el TEMEC sobreviva este año, ¿no? y nos vaya bien en la renegociación que está prevista para julio. Y sin dejar de lado pues, los intereses de México en temas de seguridad y migración. Entonces creo que es un balance muy fino y en el cual importan mucho las personalidades y cómo Trump percibe y se relaciona de manera directa con los líderes, no solo con las burocracias, ¿no? Porque Trump es un líder que toma muchas decisiones de manera unilateral, mediante publicaciones en redes sociales incluso, ¿no? Y que entonces importa mucho cómo percibe él directamente a la presidenta Sheinbaum. Y es interesante cómo él siempre se pronuncia sobre ella en términos muy respetuosos. Y creo que el gobierno de México ha logrado sortear de manera bastante favorable la situación. Me refiero, como ejemplo, al caso comercial. En realidad, bueno, Trump nos ha impuesto aranceles, sí, nos ha puesto aranceles a todo el mundo, ¿no? Y en realidad México, la verdad es que es de los países menos afectados, porque si bien México sí está sujeto a algunos aranceles que el gobierno de Trump ha impuesto, en comparación con otros países del mundo, al lograr que los bienes que están negociados
en el TEMEC no se vean afectados por los aranceles, en realidad está en una posición relativamente favorable con respecto a lo que sucede con otros países, ¿no? Y creo que eso se debe en parte a la capacidad de negociación, pero también a lo que apuntaba Talia, de que la realidad es que aunque Trump pueda tener una retórica muy dura en contra de México y que ello le sirva a sus intereses electorales a nivel nacional, la realidad es que Estados Unidos no puede sin México, ¿no? México es crucial, así como podemos ser presionados por Estados Unidos en temas de seguridad, comercio y migración, también al revés, ¿no? Porque un alto porcentaje de las drogas que llegan a Estados Unidos entran por México, entonces México tiene que ser un aliado en temas de seguridad, porque si Trump quiere contener la migración indocumentada, necesita de la cooperación fronteriza de México, porque así como más del 75%, como mencionaba Talia, de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, México también es el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, así como nosotros tenemos mucho que perder, ellos también, ¿no? Entonces, sí creo que se ha manejado con destreza la relación bilateral, pero creo que también es muy cierto que la interdependencia es tal que es también muy relevante para Estados Unidos mantenernos como un aliado importante. Hemos escuchado varias veces ya la palabra unilateral, de tomar decisiones sin consultar a tu contraparte. Y yo creo que un ejemplo clarísimo de esas acciones unilaterales de Trump fue lo que ocurrió con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y esa amenaza de al momento de etiquetar a los narcotraficantes como terroristas, que si es necesario perseguirlos y cruzar la frontera con México, lo haría Estados Unidos. Hoy esa amenaza latente, o por lo menos en el discurso hasta ahora, Talia, podría convertirse en una realidad, pero sobre todo teniendo como antecedente lo que acaba de ocurrir con Nicolás Maduro. Qué buen hilo, Carlos. O sea, abriendo el tema de unilateralidad, sí tienes toda la razón. Yo creo que lo que pasó en Venezuela sí fue un caso único. Literalmente, Estados Unidos va en etapas, ¿no? Primero se nomina, ¿cómo dice? O sea, nomina o nombra a un actor estatal, a un presidente, en este caso, una figura legal, al final de cuentas, como parte de un grupo terrorista, y eso es una asignación unilateral. Eso es muy importante porque no estamos hablando de un nombramiento ante el tema de derecho internacional, público, institucional o multilateral. No es como de que se sentaron en Consejo de Seguridad de la ONU y designaron al gobierno de Venezuela como un gobierno terrorista. Entonces, independientemente de que nos caiga bien o mal el gobierno de Venezuela, si es que nosotros respetemos al país y a la soberanía del país y tenemos relaciones diplomáticas con el país en el mundo, digo en general, no se puede legalmente reconocerlo como terrorista, pero posteriormente esta narrativa funcionó a Trump justo para realizar una operación 100% ilegal y legítimo en el territorio ajeno, incluso en aguas internacionales, pero ya forzándolo, ya pasando la frontera donde sí se correspondían estas aguas ante el derecho internacional público a Venezuela. Y todo eso bajo el contexto de terrorismo, porque únicamente tú podrías violar la ley internacional cuando estableces o creas una agenda alarmante, extraordinario. Entonces, sí lo hizo, sí secuestró a una figura política frente a todo el mundo y posterior a eso siguió con sus amenazas. Ahora bien, tu pregunta, si eso realmente podría pasar a México, yo lo dudo. No creo que un tipo de intervención así tan humillante, tan explícita frente a los ojos del mundo suceda en México, justo por lo que Majo decía, ¿no? La relación bilateral es muy estrecha, es muy fuerte, la retórica cambia, la retórica va a seguir cambiando por administración. Hoy aquí en México la administración cambia y van a decir otras cosas. Lo hemos visto aquí con figuras, senadores, diputados que tienen opiniones súper diversificados respecto a cualquier tipo de intervención o cooperación o iniciativa estadounidense en el territorio. Pero la política exterior es mucho más estable que las administraciones. La política exterior mexicana ya tiene una antigüedad muy larga. Eso no depende ni de la Morena, ni depende de Trump ahorita. Lo mismo que la relación y la relación de codependencia que Estados Unidos tiene hacia México.
Yo no creo que esto suceda, pero claramente que existan retóricas así y que todo el mundo lo vea y que todo el mundo lo escuche y que la narrativa se normalice como si fuera una narrativa de que el Estados Unidos es el salvador del mundo, Estados Unidos va a ir y llevar civilización, Estados Unidos va a salvar las vidas porque los países o sus gobiernos no lo pueden hacer. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de una práctica postcolonial y esto? No importa con qué intención tú lo haces. Además, si aquí vamos a debatir de la intención de Estados Unidos, podemos hablar de 25 intervenciones estadounidenses fuera de su territorio en Medio Oriente, en Afganistán, en África, en Asia, donde no funcionó. ¿Qué pasó con estos países? ¿Qué pasó ahorita con Siria, con Yemen, con Irak, con Ucrania? ¿Qué está pasando? Que los iban a salvar, ¿no? Que llevaron como justo esa narrativa de resistencia y ahorita ¿qué está pasando con Ucrania? Digo, opino lo mismo, no creo que pase en México, pero que se mencione, que se hable de esa posibilidad, inclusive que hayan sectores y personas que lo normalicen, debilita muchísimo el prestigio de la soberanía mexicana y del gobierno mexicano. Y no únicamente de una administración, sino de toda la imagen del país. Entonces, no creo que suceda, pero sí es difamatorio. Y que sea difamatorio es preocupante. Va dentro del paquete de agenda latinoamericana, donde Trump quiere dominar a Latinoamérica. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Siguiendo con el tema, María José, hoy escuchábamos desde la Casa Blanca advirtiendo y en forma enérgica a propósito de esta operación donde fue abatido el Mencho, donde hubo una cantidad importante de muertes más que lamentables, particularmente de las Fuerzas Armadas de México, soldados mexicanos que dan la vida con tal de resguardar nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Y decían desde la Casa Blanca, más vale que no haya muerto un estadounidense en esta operación, porque estos grupos criminales no se la van a acabar. Ahí necesitaría Estados Unidos un pretexto para poder ingresar a nuestro territorio. ¿El fin justificaría los medios? Bueno, sí decir que no existe justificación jurídica posible de una intervención militar en Estados Unidos. Yo coincido con Talia, para nada creo que pudiera suceder como algo de una magnitud similar a lo que ocurrió en Venezuela, pero incluso tampoco, o sea, también veo difícil una intervención más acotada, ¿no? Por ejemplo, el uso de drones para bombardear laboratorios de fentanilo, ¿no? También sería muy grave. También sería una violación flagrante de la soberanía mexicana y eso no está justificado de ninguna manera en el derecho internacional, que es el derecho que debe regir esta clase de cuestiones, ¿no? Diría que, a ver, a mí lo que me parece muy preocupante es cómo se ha ido erosionando justo esta norma que parecía más o menos consolidada del derecho internacional, el no uso unilateral de la fuerza en contra de un Estado soberano, y cómo ni siquiera ya se intenta la justificación normativa. Y eso sin duda es un foco rojo, ¿no? Porque yo empiezo diciendo, no hay justificación jurídica posible, pero bueno, es cierto que tal vez no les interesa la justificación jurídica, ¿no? Igual no creo que suceda, yo creo que al gobierno de Estados Unidos le conviene que sigamos cooperando y le conviene la estabilidad en México y que saben que el gobierno de la presidenta tiene una base política que va a exigir un rompimiento importante con Estados Unidos si algo así sucediera. Y al gobierno de Estados Unidos le conviene un gobierno mexicano funcional y con apoyo popular. Pero volviendo a la idea de que es muy preocupante la erosión de la norma del uso unilateral de la fuerza, es algo que se viene dando desde, cuando menos, desde 2001, ¿no? Cuando empieza la guerra contra el terrorismo y las intervenciones en contra de actores no estatales en estados débiles, ¿no? Que es la justificación, la clase de justificación que se podría utilizar en un caso hipotético que creo improbable, ¿no? De una intervención en México. Sería el gobierno de México no puede o no quiere, o no quiere, o no puede y no quiere atacar, acabar con los cárteles de la droga, entonces nosotros tenemos que intervenir. Y esto es una justificación que viene dando el gobierno estadounidense desde el 2001, cuando menos, ¿no? Y ya, creo ya ni siquiera se intenta hacer una justificación jurídica como en ningún momento se intentó
llevarlo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que haya una votación. Y creo que eso es sin duda alguna un foco rojo para la región y sobre todo en el contexto de lo que mencionaba hace un par de intervenciones, Talia, de esta idea del gobierno estadounidense de que América Latina es la zona de influencia de Estados Unidos, que América para los americanos, y que donde Estados Unidos tiene el papel de principal potencia que defiende y mantiene el orden en la región. Yo creería que el país de América Latina y el Caribe que se encuentra en una situación más preocupante en este momento en términos de cómo podría ser utilizado un mecanismo similar a lo que ocurrió en Venezuela es Cuba, ¿no? Pero son contextos, Cuba y Venezuela, de un deterioro institucional, de un autoritarismo que es innegable, que también permiten al gobierno de Trump pues hacer esta clase de intervención con menos oposición. Creo que sería algo que no ocurriría en el caso de México, ¿no? Incluso las izquiierdas latinoamericanas les está costando trabajo defender a Cuba y Venezuela y con justa razón. Yo creo que son estados que devinieron autoritarios y son muy criticables, pero creo que a la vez podemos criticar el intervencionismo y que a veces se mezclan. Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y creo que ahí están los focos rojos más claros en Cuba y Venezuela en cuanto a intervencionismo así abierto estadounidense en el contexto actual. Sí. Ahora, Talia, y también me gustaría conocer tu opinión, de regreso contigo, María José. ¿Quién pone freno a Trump? Hoy, ¿qué peso, qué papel juega la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué papel juega la Organización de Estados Americanos? ¿Ya son instituciones meramente decorativas? ¿Dónde están? Yo creo que no hay una ente tangible que ponga freno a Donald Trump, porque si no, no estuviéramos en esa situación. Pero a final de cuentas, hay que hacer una analogía, ¿no? Donald Trump está viendo a Estados Unidos ahorita como si fuera una de sus empresas. Entonces, su visión, su mirada viene desde una mirada de economía, de finanzas, una mirada lucrativa. Entonces, ¿quién podría frenar a Donald Trump? Yo creo que el mercado mismo, ¿no? En este caso, porque está tomando decisiones que a final de cuentas está afectando a la bolsa de sus propios ciudadanos. Y a final de cuentas, sea derecha o izquierda, o sea, las figuras populistas tienen una dependencia muchísimo más evidente, visible con el pueblo en este caso. Entonces, estos tipos de fracasos o como por ejemplo este tema, cuando él dice algo y no lo cumple, hay un dicho, hay memes de que Trump always chickens out, por ejemplo, que él dice cosas y luego se hace para atrás. Entonces, esto le difama ante su propio público. Entonces, él es una figura populista con más independiente, dominante, antisistema, antileyes, antiinstituciones parezca. Yo creo que líderes así solo se pueden parar por el pueblo, en este caso su propio pueblo, o el tema financiero, mercados, porque él está apostando cosas muy fuertes, se mete en agendas incluso migratorios, sociológicos, de seguridad humana, que no son sus áreas de especialidad y tampoco está tomando en consideración las asesorías. Entonces yo creo que solito ahorita Estados Unidos está perdiendo muchísimo prestigio y ellos fueron los que habían propuesto ese modelo del institucionalismo neoliberal. Ojo, siguen siendo neoliberales porque sí se basan en el mercado, sí se basan en valores económicos, pero ¿dónde queda el institucionalismo? Que terminando la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa no tenía con qué respirar, no tenía fuerzas, no tenía recursos, estaba devastado, Estados Unidos fue el amigo rico que venía de fuera y que quería financiar la reconstrucción, apoyar, y también apoyó muchísimo con las inversiones en instituciones internacionales. La ONU, todos esos organismos internacionales de diferentes áreas, ¿no? De salud, de comercio, de migración, agencias de la ONU. Entonces, Estados Unidos fue promotor de estos modelos y ahorita estamos en un momento de ruptura porque ellos mismos son los que empezaron a salir de estos acuerdos, de estos tratados, de estos mismos organismos. Están renunciando a agencias de la misma ONU, cuando Estados Unidos ha sido uno de los miembros fundadores más estratégicos, miembro permanente del Consejo de Seguridad, ya se está burlando
de lo que ellos habían construido. Entonces esto sí genera una paradoja, por lo tanto no creo que la ONU o las instituciones multilaterales que tenemos, cuando digo multilateral me refiero donde hay participación de múltiples gobiernos y de una manera más igualitaria posible, no podrían detener estas políticas unilaterales, porque parece que ellos no tienen una influencia coercitiva. Influencia coercitiva es cuando yo te puedo obligar a hacer algo. Y para que yo te obligue, dentro de un país en políticas domésticas está fácil, ¿no? Porque tenemos la Constitución. Robas hasta eso, hay una multa. Hiciste esto, te mete a la cárcel el gobierno. Pero en derecho internacional público, este entendimiento está un poco más abstracto. Entonces, hay recomendaciones, hay leyes internacionales, pero no hay consecuencias tangibles. Máximo que se pueden hacer sería nombrar a un líder o condenar, etc. Entonces, por si ya estaba muy vulnerable la situación, ahorita todavía más, porque si hoy, por ejemplo, como declaran como criminal de guerra a Netanyahu, el gobierno de Israel, pues ellos dicen, ¿a mí qué? Eso no es mi agenda. Lo único que a lo mejor ellos respetan y respetarán va a ser su propia constitución, que también es una paradoja entre derecho internacional y derecho y las leyes domésticas que tenemos. Entonces, mi respuesta, no, las instituciones yo creo que están en una situación de ruptura, están muy impotentes porque su propio creador ya no cree en ellos. Entonces, ¿quién podría parar a Donald Trump? Su propia gente, porque él es un populista, está ya gracias a su gente, gracias a las emociones, gracias a toda esa gente que compró esa retórica. Entonces, es verlas como una especie en vías de extinción, se tendrían que reinventar. ¿Qué futuro inmediato les queda? Sí, muchas gracias por la pregunta, Carlos. Antes de responder, nada más quisiera agregar algo a lo que decía Talia, que me parece muy interesante, de cómo los límites para Donald Trump vienen desde la política interna, porque justo hace unos días se vio activado uno de esos límites, ¿no? Que fue el fallo de la Suprema Corte estadounidense sobre los aranceles, diciendo que no había fundamento jurídico con base en la legislación interna estadounidense para aplicar aranceles a tantos países del mundo con base en una ley específica que creo que se llama IEPA, ¿no? Y justo ahí es el mercado reaccionando, ¿no? Son las empresas que se han beneficiado de la apertura comercial estadounidense, demandando en cortes nacionales al gobierno de Estados Unidos y diciendo esto es ilegal. ¿Y por qué a las empresas les conviene hacer esto? Pues justo porque están sufriendo las consecuencias de los costos más altos que les están generando esos aranceles. Y entonces creo que es un ejemplo interesante del mercado reaccionando a las políticas de Trump. Creo que el más importante que hemos tenido hasta ahora. Y otra cosa es que la opinión pública en Estados Unidos no está de acuerdo con el intervencionismo estadounidense, ¿no? Ellos votaron por Trump porque Make America Great Again, para hacer a Estados Unidos grande de nuevo y para concentrarse en los problemas del ámbito interno, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sí detiene a Trump, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es que Trump no buscó encontrar la manera de quitar a Maduro sin tener que mandar tropas que ocuparan el país. Y pues, ¿cuál fue la solución? Muy, muy, muy debatible y muy, muy imperfecta, ¿no? Bueno, pues vamos a secuestrar a Maduro y pues vamos a dejar a los mismos chavistas en el poder, porque no podemos poner a María Corina Machado, porque ella no tiene el control del ejército, y entonces la única manera en la que podríamos nosotros realmente apoyarla para que asuma el poder sería mandando tropas a Venezuela, y el público estadounidense, la opinión pública, no quiere que se manden tropas a Venezuela porque no votaron por Trump para esa clase de incursiones internacionales, ¿no? Entonces ahí está, creo que sí, muy importante el tema de la política interna. Y ahora sí, volviendo, perdón, a la pregunta de los organismos multilaterales, si están en peligro de extinción. Sin duda, el orden, lo que conocemos como el orden liberal internacional que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y cuyo organismo más emblemático es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Fueron organizaciones creadas con base en los intereses de Estados Unidos, y entonces es que fue el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es muy contradictorio y muy contraintuitivo que Estados Unidos, que se ha favorecido
por esas instituciones y que en principio esas instituciones reflejan los consensos que existen al interior de Estados Unidos, ahora quiera desmantelarlas. Y yo creo que, pues yo no creo que vayan a desaparecer, ¿no? Yo creo que más bien nos encontramos ante la perspectiva de lo que llamaría organizaciones zombie, que siguen existiendo, pero con pocos recursos y con poca capacidad de acción. Y que entonces va a ser muy interesante ver si hay otros estados que quieren y pueden ocupar el vacío que está dejando Estados Unidos, para empezar en términos financieros. Pero Estados Unidos está retrasadísimo en el pago de sus cuotas ante la ONU, por ejemplo. Y el dinero importa muchísimo, ¿no? Para que las organizaciones puedan ser efectivas. Entonces, además de la pérdida de legitimidad y la salida de Estados Unidos de algunos organismos, está el tema de pues cómo van a operar estas organizaciones sin dinero, si su principal financiador ya no las está financiando como antes. Yo creo que va a ser muy interesante ver si la Unión Europea es un costo que quiere asumir. Pareciera que realmente no, y no existen consensos al interior de la Unión Europea de que ellos debieran ejercer un mayor liderazgo por ejemplo, Naciones Unidas. Y también está el tema de China, ¿no? China es un actor muy interesante en el contexto actual porque contraintuitivamente ha salido como defensor del orden liberal internacional, que para nada refleja pues, las preferencias políticas ni económicas del gobierno de China. Y sin embargo, China sigue siendo el actor que responsablemente paga sus cuotas en Naciones Unidas, que participa de manera muy activa, por ejemplo, en discusiones sobre desarrollo o en operaciones de mantenimiento de la paz, y que podríamos ver también pues, una modificación, actualización, renovación de los organismos internacionales más en este sentido, ¿no? Que reflejen los intereses y las preferencias de las potencias que están dispuestas a financiarlas, apoyarlas, liderarlas. Y yo creo que esa sería una pésima noticia, sobre todo para las agendas de derechos humanos, que por supuesto que un gobierno autoritario como China nunca va a estar dispuesto a defender. Bueno, si me permiten ahora, porque el tiempo va avanzando, de asomarnos a otras partes del mundo, recuerdo muy bien cuando aquí en el Universal dimos cuenta del inicio de la guerra de Rusia-Ucrania. Pasaban, Talia, 8 días y decíamos asombrados, ya se cumplen 8 días de la guerra y uno esperaría que no avanzara más porque siempre pues una guerra tiene el rostro de drama humano por todo lo que implica. Y estamos hablando que ya pasaron 4 años. Hoy, y también la figura, vuelve a aparecer la figura de Trump en este conflicto Ucrania-Rusia, el Oriente Medio parece que será algo interminable, el conflicto interminable Israel-Palestina, y vuelve a aparecer Trump. Hoy, en términos generales, Talia, ¿dónde estamos parados? ¿Es una guerra que ya normalizamos? ¿Ya no nos asombra? Ya si dicen que murieron este día tantas personas o que hubo un bombazo. Es terrible que normalicemos una guerra que ya se extendió 4 años. Perfecto, sí, por cierto, ya vamos 4 años con la guerra ruso-ucraniana. Yo desde mi experiencia personal, porque yo he estado cubriendo la cobertura mediática de la guerra ruso-ucraniana desde el día 1, y yo creo que así fue cuando empezó mi carrera en medios, y al mismo tiempo en la escuela, mi primera materia que se llama Rusia y Asia Central, en la UNAM, que sigo impartiéndola. ¿Qué nos ha dejado esta guerra? Porque yo creo que aquí ya no estamos en ese punto de que hey, eres pro-ruso, eres pro-ucraniano. Esa bipolaridad era la coyuntura, era la cobertura mediática del primer año de la guerra, donde sí vimos mucha propaganda, donde sí vimos un mundo dividido en dos, donde sí vimos que Estados Unidos era el actor principal que creó la figura de Zelensky, del líder de Ucrania en este caso, la figura de resistencia para Ucrania provocó esta guerra. Y Europa también estaba allá, y cuando Rusia no cedió, y Rusia no invirtió tanto en el tema de propaganda, pero invirtió muchísimo en la parte operativa militar, a pesar de que haya recibido la cantidad más grande históricamente hablando de sanciones. Y hoy se cambió, digo, la guerra sigue igual. Pero hoy ya no tenemos misma administración de Estados Unidos que había apoyado a Ucrania. Tampoco tenemos una enemistad tan drástica, yo creo, entre Rusia y Estados Unidos, y tampoco tenemos tan visible a la figura de Zelensky, esa figura de resistencia. ¿Qué nos deja esa guerra? Digo, ustedes cada quien ya con su criterio, porque yo creo que nadie ganó y nadie perdió esa guerra.
¿Y por qué? Porque lo que nos enseñó esta guerra emblemática fue de que ya ganar y perder también son conceptos que dependen. Antes, a lo mejor si estuvimos aquí estando en siglo XII, ganar es agarrar territorio, ganar es colonizar, ganar es agarrar recursos. Pero, ¿qué tal? Rusia sí ganó 22% de Ucrania, pero no lo legitimizó, perdió prestigio internacional y perdió la campaña de mercadotecnia de propaganda. Pero al mismo tiempo dices, Ucrania ganó la narrativa de propaganda, ganó alianzas, pero ¿qué pasó? O sea, según luchó para entrar a la Unión Europea y a la OTAN, no entró a la Unión Europea, no entró a la OTAN. Hoy son 6 millones de desplazados ucranianos en el mundo y los expertos de posconflicto dicen, más bien estiman que más o menos tardaríamos entre 12 y 15 años en recuperar la infraestructura dañada de Ucrania, si es que hoy firmamos el Tratado de la Paz. Si hoy se firma el Tratado de la Paz para que Ucrania respire, que tenga su infraestructura normal, sea un país vivible, necesitamos 15 años más. Entonces yo creo que es emblemático, esa guerra nos enseñó que ganar y perder ya no son términos tradicionales, igual que la guerra ya no es una guerra tradicional. Por eso yo decía, Carlos lo leyó, yo en mi doctorado estudio algo que se llama guerra híbrida, y la palabra híbrida, hibridación, es cuando estamos viendo que una guerra ya no es la tradicional, sí son armas, y sí es clásico, y sí es las potentes tanques y drones, pero también son los medios, también son los ciberataques, también son las redes, también son fake news, también son esas imágenes y videos que fueron generados con la inteligencia artificial. Todo eso, todo ese aparato nuevo hoy es parte de una guerra, igual que las narrativas o retóricas, todo lo que escuchamos, los discursos, decimos, son igual de valiosos que un arma. Entonces, por eso es lo que se reconoce como una guerra híbrida. Yo creo que Rusia-Ucrania fue el caso más emblemático porque fue el primer caso donde fuimos viéndolo desde ríos, desde teléfonos, desde televisión, de una manera tan drástico como si estuviéramos allá. Entonces, esta guerra nos deja la conclusión de que las guerras se cambiaron de forma y ya son conceptos más amplios. Entonces, ya no se podrían calificarse como ganar o perder. Con más que Donald Trump, digo, lo voy a resolver, resuélvelo. Y después hay escenarios de post-conflicto. Ya no está tan romantizado, y como todos tenemos acceso a redes, todos tenemos acceso a inteligencia artificial, a ChatGPT, también es mucho más fácil informarse, y con que sea más fácil informarse, es más fácil desinformarse también con los fake news. Entonces es una época de caos. Yo me quedo con esa conclusión de que ganador, perdedor son términos muy arcaicos, o armas, o no más el tema territorial, otro concepto de evaluación arcaica, porque estamos en un proceso de transmisión donde ni siquiera únicamente la perspectiva tradicional de relaciones internacionales lo es suficiente. Necesitamos diferentes perspectivas, necesitamos comunicólogos, necesitamos expertos de sociología, etnógrafos, necesitamos inclusive personas ya con áreas más técnicas, unos expertos de inteligencia artificial y unos tomadores de decisiones sobre las nuevas leyes, sobre esos nuevos aparatos o ese mundo de internet, etcétera. Muy bien. Ahora, bueno, sé que hay que aceptar el paso del tiempo y es una cuestión generacional. Con algunos, yo creo que con muy pocos de ustedes me puedo identificar quienes estamos arriba del 6º piso en edad, pero ellas son muy jóvenes y les voy a compartir algo como experiencia personal y sé que muchos de ustedes o algunos de ustedes, más bien algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Cuando escuchábamos yo de adolescente que algo había pasado en Ucrania, que algo había pasado en Rusia o en Israel o en Palestina, lo veías, decías, bueno, ¿y a ti qué te importa? Eso está lejísimos. No nos impacta, es más, no era de interés, porque lo veíamos muy lejos y luego se acuñó, porque tampoco existía el término globalización. Te preguntaría, María José, hoy en este mundo globalizado, refería a Talia lo que significa la
las redes sociales que nos conectan y nos interconectan de una forma terrible y eficaz a la vez con el mundo. ¿Qué tanto nos afecta desde América Latina, desde América a México, lo que pasa en Rusia, con Ucrania, Oriente Medio, en este mundo globalizado? No podemos estar ajenos. Yo creo que justo, ¿no? Que no podemos estar ajenos. Mi primera convicción va más del lado normativo, menos relacionado con la globalización, pues a ver, Rusia-Ucrania es el antecedente directo de Estados Unidos-Venezuela, ¿no? O sea, tan profunda es ahí la interconexión de normas que se erosionan, de consensos que parecían muy claramente establecidos desde hace varias décadas y que realmente no lo están, cuando un país puede declararle la guerra a otro en un ejercicio de conquista territorial, a pesar de, pues sí, todas las contradicciones que ello le genera, ¿no? Porque muy bien mencionaba Talia, pues igual y sí, en el siglo XII todo giraba en torno a la conquista territorial, pero ahora hay un costo de legitimidad y reputacional terrible para Rusia por haber invadido a Ucrania, ¿no? Al menos en el mundo occidental. Pues a mí me importa Rusia-Ucrania porque me importan las normas internacionales, ¿no? Me importan estos consensos que facilitan la colaboración, la coexistencia pacífica entre los estados, y tan creo que tuvo repercusiones relevantes para América Latina, que si bien no podemos observar el contrafactual de si Trump hubiera invadido Venezuela, si Putin no hubiera invadido Ucrania, quién sabe, pero creo que sin duda alguna le facilita el camino a Trump, y le facilita el camino también a China en Taiwán, ¿no? Y a otros actores, a otras potencias globales que podrían tener intereses territoriales. También creo que es otro de los grandes consensos normativos que se han ido desarrollando desde el mundo de la posguerra, es el consenso normativo en torno a los derechos humanos, ¿no? Y a los derechos de las personas de vivir una vida digna y de tener acceso a la salud, a la alimentación, a derechos civiles y políticos, a la igualdad de género, etcétera. Y bueno, claramente las guerras suponen un costo brutal, sobre todo para las personas, ¿no? No son solo los consensos normativos y lo que suponen en términos del respeto a la soberanía de los estados, sino también el costo personal que supone para las personas que viven todos los días una guerra en Ucrania, y también para los soldados que van al frente tanto del lado ruso como del lado ucraniano. Y creo que pues desde ese lado es algo que nos debería interesar a todos, hubiera o no hubiera globalización. También creo que en el mundo globalizado en el que vivimos, y una globalización que se ha profundizado a partir de los 90, pues todo está interconectado con todo, ¿no? Y es muy impresionante. Entonces, el comercio y las cadenas de valor global se ven afectadas por las guerras que suceden incluso en latitudes muy lejanas. El tema del petróleo, por ejemplo, no es el caso, no es un tema tan relevante, pero sí lo es para el caso Medio Oriente. Es un tema que, bueno, en realidad premundo globalizado también era muy importante y generaba costos económicos, la inestabilidad en Medio Oriente desde hace muchas décadas. Luego está el tema energético, otras formas de energía. Está el tema migratorio, ¿no? Y los desplazamientos humanos que se generan a partir de los conflictos internos, y esos desplazamientos, esas personas cruzan fronteras, y incluso, por supuesto que México no es el receptor más importante de migrantes ucranianos, pero por supuesto que hay migrantes ucranianos en México, y sobre todo hay migrantes venezolanos en México. Y entonces, pues en la medida en la cual lo político depende de lo político, y lo social de lo social en otros lados, y lo económico y lo migratorio, pues por supuesto que las repercusiones son mucho más directas que únicamente la erosión de los consensos normativos, que a mí me parece igual preocupante por sí mismo. Muy bien.
Bueno, el tiempo ya va avanzando, llevamos 45 minutos de charla. Nos gustaría, y nuevamente darles la bienvenida, un gusto que estén aquí suscriptores de la Universal, escuchando tanto a Talia como a María José. Yo creo que la exposición de ellas pues ya nos da suficientes elementos para algunas inquietudes y les quisiera escuchar, que nos compartan ahí sus inquietudes. Nada más les voy a pedir un favor enorme, pero que seamos muy estrictos en lo que les voy a solicitar, que las preguntas, más que una exposición, sean eso, sean preguntas muy concretas, muy directas, para que nos dé oportunidad para que la mayoría de ustedes puedan participar. Tu nombre, por favor. Claro que sí, buenas noches. Edgar Cruz. Sí. Muy interesante la plática y sobre todo en el contexto de la relación México-Estados Unidos, pues es una cuestión día con día. Y obviamente, pues sin olvidar que el crecimiento de Estados Unidos se dio en base a guerras y también de la forma de comprar territorios. Y obviamente, pues en este tema pues estaba presente la cuestión de Groenlandia, así como dijo Donald Trump en su momento, que Canadá sería el estado número 51 y México el estado número 52. Y obviamente, pues ese es el primer punto. El segundo, pues tiene que ver con lo que se comenta en Radio Pasillo en cuanto a los políticos ligados a Morena en cuestiones de actividades ilícitas, que es la famosa lista de Marco, que se menciona mucho, y obviamente pues ahí ya empezarán a salir. Y obviamente también el resultado de la elección intermedia en Estados Unidos pues tendrá mucho que ver en cuanto a los ratings, a las encuestas, entre las actividades que ha tenido Trump, pero también en este caso le está pegando mucho el caso Einstein y obviamente esto pues va a ser devastador para él y el Partido Republicano. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. ¿Los dos contestamos? Sí. Sí, lo que guste. Muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que fueron muchos puntos muy importantes. No más por lo que me recuerdo primero, entro con lo de Groenlandia. Pues Groenlandia es otra práctica, una de la gran lista de ambiciones y berrinches de Donald Trump para invadir o anexar regiones. El caso de Groenlandia es muy preocupante porque, para empezar, Groenlandia es una zona que pertenece a Dinamarca. Entonces sí tienen cierta autonomía, pero pertenece a Dinamarca. Inclusive con Dinamarca, Groenlandia históricamente ha tenido muchos choques, Edgar, en este caso, porque tienen sus propios pueblos indígenas y en la agenda de Groenlandia siempre han estado batallándose con eso, y que si dejan a Groenlandia, si se independizan, o los políticos que visitan a Groenlandia, ¿cómo lo van a hacer? Incluso me gustaría recomendarles una serie que se llama Borgen. Está en Netflix y justo hay como 3 episodios que sí están hablando de esa relación de Dinamarca con Groenlandia. Y ahorita, imagínense, por si ya tenían problemas, por si ya era como una zona no soberana, que Estados Unidos quisiera absorberlo. Bueno, yo creo que esto inclusive ahorita unió más a Groenlandia, a los pueblos indígenas de Groenlandia, con Dinamarca mismo. ¿Y por qué? Porque pues estamos con el fenómeno de calentamiento global, el tema del Ártico, toda esa región cada día es más estratégico porque los países pueden allá poner sus bases militares, pueden sacar más recursos naturales, y es una propuesta que parezca absurda, pero sí hace sentido de acuerdo a la agenda de ambiciones de Donald Trump. Lo veo muy complicado porque no es únicamente Groenlandia, sino Dinamarca. Dinamarca es uno de los países más desarrollados del mundo. A lo mejor no es una gran potencia, pero sí tiene peso en la Unión Europea y en la región escandinava, e inclusive tiene mucha influencia en el Consejo Ártico. No lo veo yo muy probable, pero preocupante, chance muy a largo plazo. Preguntas sobre la cuestión de política interna de México, eso lo voy a ceder justo a Majo, si quieres, así balanceamos para que todos tengan tiempo. ¿Y qué más? ¿Algo internacional dijiste, Edgar? La relación, bueno, el resultado electoral de la elección de 2026, la interna. Pues mira, yo creo que es posible que Trump siga, a pesar de que ahorita más del 60% de la población votó en contra. Él está haciendo todo lo posible para manipularlo, y yo creo que trae su paquete de sus planes de paz, de arreglar, de unirse con los líderes y etcétera. Por eso generó Board of Peace, por eso está generando todavía el tema de la solución pacífico conflicto de Gaza e Israel. Yo pienso que Trump va a seguir permaneciendo, obviamente no hasta siempre, pero yo creo que todavía tiene algunas cartas que no ha jugado, y voy a hacer la palabra a mi compañera para que nos dé tiempo. Muchas gracias, Edgar.
Muchas gracias, Edgar. Yo en la elección intermedia creo que sí existe una posibilidad no menor de que cuando menos los republicanos pierdan el control de una de las dos cámaras, ¿no? Y entonces eso le resta capacidad de influencia a Trump, sobre todo a nivel interno, porque a nivel internacional hemos visto que, bueno, en general ha operado de manera como, también a nivel interno, ¿no? Saltándose bastante al Congreso, y creo que podría ser bueno tanto para la política interna estadounidense como para el resto del mundo, el que perdiera una cámara y hubiera más contrapesos en el Congreso, que hoy por hoy no los hay, y también por eso vemos el silencio enorme que existe. Que por cierto, en el tema de los aranceles, qué pasa en la elección intermedia va a ser interesante, porque ahora que ocurrió este fallo de la Suprema Corte hace unos días, Trump decidió instaurar un 15% de arancel generalizado, con algunas excepciones, incluida, por cierto, importante para México, los bienes que están protegidos por el TEMEC, pero va a expirar con base en la legislación que utilizó en 5 meses, ¿no? Entonces, si Trump quisiera mantener esos aranceles, va a tener que tener el control de la Cámara de Representantes. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Que esos aranceles puedan prevalecer más allá de el periodo que le permite la ley, que son 5 meses. Sobre el otro tema era el tema de la lista de Rubio, y la verdad es que aquí siento que es difícil pues hablar más allá de la especulación, ¿no? Porque en realidad no sabemos nada. Sabemos que existen presiones muy fuertes, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Sabemos que en efecto, y creo que es innegable, en distintos niveles del gobierno de México existe colusión con actores del crimen organizado, ¿no? Sobre todo muchas veces a nivel local, pero bueno, ¿qué tanta presión se está ejerciendo desde Estados Unidos para que la presidenta Sheinbaum entregue a unos políticos y a cuáles? Es meramente especulativo, pero bueno, sí creo que sin lugar a dudas, si es que ello está ocurriendo, el gobierno de México va a evitar lo más posible hacerlo, ¿no? Y va a tratar de complacer a Trump en el tema de seguridad por otras vías, como por ejemplo mediante atacando a capos importantes, como sucedió este fin de semana. Porque, ¿qué pasaría si la coalición si el gobierno de Sheinbaum empieza a entregar a integrantes de la coalición de Morena al gobierno estadounidense? Pues se acabó la coalición de Morena, yo creo. O sea, ¿no? Sí generaría ahí una convulsión interna muy importante, que creo que la presidenta Sheinbaum va a intentar evitar a toda costa. Además, el costo político, ¿no? Vienen elecciones muy importantes en el 2027 y desafortunadamente en México, bueno, en muchas partes del mundo, pero hablando de nuestra realidad, siempre se antepone el interés político al interés general. ¿Alguien más? A ver si eres tan amable. Les dejan ahí el micrófono, por favor. Si me dices tu nombre, por favor. Buenas noches, yo soy Santiago. Muchas gracias por la conversación. Bueno, durante la conversación hablamos mucho sobre el derecho internacional, sobre el crecimiento del autoritarismo, del populismo. Todo eso entra para mí en la antidemocracia. La democracia pues ya no entra en las agendas actuales de los países. Hablando sobre esto, pues llegan las instituciones multilaterales. ¿Cuál es su opinión de aquí a 10 años? ¿Va a seguir existiendo la ONU? ¿Lo va a sustituir Board of Peace? ¿Qué va a suceder? Gracias. Gracias. Gracias, Santiago. Muy buenas conclusiones tuyas. Pues mira, yo creo que la democracia ya no existe, porque incluso el uso del término volvió a ser algo interpretativo, ¿no? Yo creo que democracia, justicia, son esos términos de que aquí cuántas personas somos, como unos 70, y creo que sería bien difícil que todos me digan lo mismo, porque todos van a tener una diferente connotación y van a definir diferentes cosas como democracia. Incluso ya es un término que a veces, sin definir lo mismo como adjetivo, volvió a ser justificante de muchos actos. Entonces, decir, bueno, voy a invadir a Venezuela porque yo te voy a llevar democracia, porque yo soy un país democrático, también es democracia. O también, no sé, defender derechos de los niños de Palestina, también es decir, yo defiendo derechos de los niños porque soy democrático. Entonces es todo y nada al mismo tiempo.
yo creo que incluso si hoy yo estuviera escribiendo una tesis sobre democracia, yo necesitaría crear mi propio glosario, donde yo como tesista, autora, tendría que poner mi propia definición particular desde mi visión y mi contexto y etnografía para que mi audiencia lo entendiera. Esos términos que todos pensamos que sabemos qué es, pero en nuestras cabezas tienen diferentes significados y los países también los han usado a su favor. Justicia es uno de ellos, terrorismo es uno de ellos. Entonces, yo sinceramente ya no creo en esos términos porque pienso que ya no son suficientes para explicar los fenómenos que suceden en el día de hoy. Inclusive mismos organismos multilaterales, vean por favor las citaciones de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. De repente murieron 50,000 niños y por favor dejen de matar a los niños por la democracia, punto. Ambiguo, no funciona. Entonces, claramente esa impotencia ya no tiene ese respaldo, son palabras rellenos, o más bien tantos significados tienen ya, que ¿quién soy yo para decirles, hey, no, la democracia es esto, porque yo soy Italia, o porque yo soy Estados Unidos, y yo sé más que ustedes qué es? Yo estoy a favor de abolir términos ambiguos, pero podría haber sido como una antítesis también de ampliarlos, especificarlos, pero allá va a haber una jerarquización. Es una cuestión filosófica bien complicado y en 10 años yo creo que se van a evolucionar de alguna manera esas instituciones. No creo que se desaparezcan, pero creo que vamos a estar hablando de nuevos términos, más contemporáneos, más posmodernos. Muchas gracias. Yo hablo de una especie en vías de extinción y ya le puso 10 años de plazo. A ver, María José. Ay, yo difiero, la verdad. Yo creo que la definición de democracia es muy clara. O sea, la definición minimalista de democracia, ¿no? Que es un tipo de régimen político que, en el cual se celebran elecciones regulares, ¿no? Para que la población, los ciudadanos decidan quiénes deben ocupar los cargos públicos y creo que obviamente hay muchas contradicciones y muchas democracias que no son democracias completas y consolidadas y mucha falta de acceso a derechos civiles y políticos y mucha corrupción que dificulta la celebración y fraude, ¿no? La celebración de elecciones verdaderamente democráticas y clientelismo y un montón de distorsiones. Pero creo que, o sea, yo lo que quisiera creer es que existen, aunque estamos en un momento, creo que oscuro para la democracia en muchos países a nivel mundial, y oscuro para la cooperación internacional, los organismos internacionales también, que pues en la política hay muchos péndulos, ¿no? Y que así como ahora podemos estar en un momento de surgimiento de la extrema derecha, de consolidación de algunos estados autoritarios, que también siempre existen faros y actores de resistencia a nivel interno y que en el péndulo político también eventualmente vamos a volver hacia mejores momentos, pero tal vez soy demasiado optimista, tanto en términos de estado de la democracia en el mundo como en términos de cooperación internacional. Y bueno, la verdad es que yo no desecharía el término democracia. Creo que es la mejor forma de gobierno que hemos encontrado hasta ahora y que más bien debemos saber reconocer cuáles son sus limitaciones y sus distorsiones, pero que tan sigue importando la idea de democracia que muchos estados no democráticos aún así pretenden que lo son, ¿no? Incluso, por ejemplo, el régimen de Maduro celebra elecciones fraudulentas y a todas luces violatorias de los derechos políticos de las personas, pero ¿por qué celebra elecciones cuando podría no celebrarlas y ya? ¿No? Porque le conviene el semblante de democracia. Y creo que eso nos habla de por qué todavía es un concepto relevante para entender el mundo, que tanto así que incluso los estados autoritarios muchas veces le hacen al juego para pretender verse como democráticos, dado los costos reputacionales y también los altercados internos que pudieran surgir de no, al menos, que siga existiendo esa simulación. Así es que yo espero que vengan tiempos mejores para la democracia. ¿Y qué va a pasar con los organismos multilaterales? Creo que va a depender pues, de quiénes decidan asumir los liderazgos, ¿no?
y creo que pues hay que observar el papel de China, pero también el papel de la Unión Europea, pero también pensar que pues siempre existe la posibilidad, yo no soy súper optimista con respecto a esto, pero de que el gobierno de Trump sea un interludio y que después venga un gobierno de Estados Unidos que en realidad esté más en línea con los gobiernos de los 80 años anteriores, ¿no? En cuanto a cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo y cuál es el valor del orden liberal internacional para Estados Unidos. Muchas gracias. A ver, en una actitud democrática, si nos vamos de este lado, por favor, si eres tan amable, aquí en la primera fila, para que nos hagan saber. Ahí viene el micrófono para que escuchemos todos, por favor. Ahí ya llegó. Su nombre, por favor. Gabriela. Gabriela. Pues mira, yo quiero preguntarles también pudiera ser su visión, no a 10, vámonos a 20, y yo creo que aquí, bueno, el tema que ustedes con el que nos convocaron es el mundo tripartita, ¿no? El mundo tripartita en el que se está dividiendo el poder entre Rusia, China y Estados Unidos. ¿Eso es lo que se están planteando? ¿No? Porque eso es lo que nos Bueno, pero convocó, ¿cuál sería ¿no? la inquietud? Con mucho gusto. Bueno, Hubo una agenda secreta, recibieron un correo de que Se esta filtró la conferencia agenda. secreta de aquí. bueno, la cuestión aquí es Estados Unidos. Estados Unidos, tú hablas de democracia, que el país de la democracia y de las libertades es Estados Unidos, y pues estamos viendo que el país de las democracias es un fraude, ¿sí? Porque su gobierno está contra su población y se los están aniquilando, no respetan la libertad, la libertad es lo que a Trump le pueda parecer justo. Tú dices que ojalá regrese a Estados Unidos a antes. Yo creo que Estados Unidos está bien claro en sus 80 años y hoy vemos un Estados Unidos nada más, digamos, Trump es el mismo Estados Unidos, pero es un Estados Unidos descarado, imperialista, diciendo American for Americans, Africa for Europeans, y Rusia va por Ucrania y no nos importa, y Israel va por su territorio de Palestina, y vamos a hacer ahí, esa es la pregunta. Palestina fue un ejercicio, o está siendo un ejercicio brutal, porque pues sí es probable que o sí es un genocidio. Sí lo estamos viendo en tiempo real y pues yo he escuchado que si todos permitíamos lo de Palestina iban a venir cosas peores. Y pues bueno, permitimos lo de Estados Unidos, lo de Palestina y ya fueron y secuestraron a Maduro y Estados Unidos ahora dice voy a hacer esto y también voy a hacer esto y dentro del mismo Estados Unidos dicen Trump está enfermo. Trump ya no aguanta de aquí a mayo, dicen algunos. Y la pregunta es… Y la pregunta es hacia dónde, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Okay. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente Estados Unidos va a aguantar? Y la pregunta también es, ¿qué va a pasar con Israel? Dicen que Israel es la piedra que está llevando a Estados Unidos a la destrucción. MAGA ya se separó y la gente de MAGA está diciendo, nuestro dinero está yendo para allá y no estamos obteniendo nada. A ver, Talia, por favor. Entonces, ¿Israel va a sobrevivir si Estados Unidos cae? Gaby, ¿verdad? Pues mira, yo sí comparto tus pensamientos y tu lógica. Yo creo que, o sea, nomás retomando lo que decías, mira, el sur global actualmente argumentaría que estamos en un mundo multipolar incluso, porque tripolar suena también muy antagonista, ¿no? Ninguno es el bueno, pero multipolar yo creo que es lo que más nos conviene en este caso, o promover mínimo la idea de un mundo multipolar, donde las potencias regionales como México, como Brasil, como mi país en este caso Turquía, o como países como Sudáfrica, pudieran tener más voz y participación y no estén siendo dominados por parte de únicamente Estados Unidos, etc. Es un proceso difícil de lograr, pero ideológicamente a mí sí me gustaría, yo sí me defino
defino como una persona pro orden multipolar, no tripolar, pero multipolar. Y regresando un poco al punto, lo que dices, yo pienso que sí, Estados Unidos está en decadencia y tampoco diría que en los últimos 80 años ha sido un ángel, porque ¿qué pasa? Pues todas esas operaciones, no es nuevo, no es Trump, o sea, ¿qué pasó con Irak? ¿Qué pasó con Afganistán? ¿Qué pasó en África? ¿Qué pasó antes con tantos intentos de golpes de estados en América Latina con Pinochet? Es un patrón histórico. No creo que es tan personal, es su papel. No lo podemos abolir. Sí está en decadencia porque sí es una manera todavía más descarada de hacer las cosas ahorita con la administración de Trump, pero tampoco es ya otro país. Yo creo que hay que balancear. No lo podemos abolir, pero pues ya, se acabó la Guerra Fría y no podemos decir que Estados Unidos es el único ganador, porque muchas cosas pasaron en el mundo y hay diferentes tipos de liderazgos. A lo mejor China es el líder tecnológico del mundo, pero Europa es el líder en el sector educativo del mundo. Entonces hay diferentes voces y yo creo que se tienen que reconocer estas voces desde una manera más crítica. Y con Israel, yo pienso que Israel depende más de Estados Unidos que Estados Unidos a Israel. Digo, hay mucha especulación sobre el tema de que si Israel es el líder, pero yo creo que hay una relación muy estrecha donde Estados Unidos e Inglaterra habían creado el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces pienso que Israel es el títere en este caso, y sí, lo que está sucediendo allá difamó muchísimo a Estados Unidos porque tienen que defender un genocidio, y sí es un genocidio. Te lo puedo justificar aquí 1 hora, así con normatividad, que sí es un genocidio, y Sudáfrica había sometido una resolución en La Haya y sí fue aceptado. Entonces, no más allá yo difiero, yo pienso que el títere es Israel, pero a final de cuentas lo que sucede, Irán, el mal, el eje del mal, lo tradicional de la Guerra Fría, yo creo. Estados Unidos va a Venezuela y se queda con fue claro, los que defendieron y quisieron tapar el discurso de Trump, Trump se los corrigió y les dijo, no, venimos por el petróleo es mío. Entonces, el petróleo ahora yo te lo vendo a ti, China, te lo vendo a ti, Rusia, para que yo no dependa y me quedo con el petróleo de Venezuela, porque lo que no quiero es negociar con Irán, porque ahora voy por Irán, ese es el tema. Es que digo, Gaby, tienes razón, Irán es otro actor, pero es el eje del mal. Ahorita Irán es el gran enemigo, incluso podemos especular de que si Estados Unidos va a hacer una operación en Irán. Yo creo que es otro tema, lo que dice sí, o sea, sí tiene como que su lógica, pero yo no lo relacionaría con el tema de Israel y Estados Unidos, decadencia de Estados Unidos, porque tu planteamiento tiene como mínimo 6 preguntas que aquí tendremos que estar 8 días, lo cual sí tiene todo el sentido, pero resumirlo me cuesta mucho trabajo. Voy a hacer la palabra Claro. Majo para ver si podría Sí, complementar. a ver, alguien además de este lado, bueno, pasamos de ese, por favor. ¿Alguien más? Muchas Bueno, gracias. ¿quién? A ver, ¿de ese lado ya nadie? No, de este lado, por favor, si es tan amable. A ver si les parece, tres preguntas más. Tres, cuando mucho. Muy buenas noches, mi nombre Sí. es Ricardo Franco. Empiezo agradeciendo por este espacio tan increíble. Para formular mi pregunta me gustaría acentuar el comentario que realizó María, que me parece muy acertado, de cómo es que puede coexistir esta crítica a la intervención de Trump y a las intenciones que tiene Trump al intervenir, pero también puede existir la crítica a estos gobiernos autoritarios. Con base en el derecho internacional y, por supuesto, en la política interna de las respectivas naciones, ¿cuál creen ustedes dos que hubiera sido una mejor alternativa para el gobierno de Venezuela y para su nación? Así como cuál podría ser una mejor alternativa para lo que sucederá en países como Cuba, que han sido enmancillados por el autoritarismo. Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias por tu pregunta, Ricardo. Me parece una gran pregunta porque sí creo que supone un dilema muy importante, ¿no? Que es cierto que Venezuela estaba entrampado en una dinámica que parecía no tener salida, ¿no? Que la oposición venezolana había tratado de jugar con base en las reglas del juego de la supuesta democracia, ¿no? Y el juego electoral, y demostrar que
en las últimas elecciones de hace un año, ¿no? Que Maduro estaba cometiendo un fraude, incluso hubo todo un esfuerzo súper importante de tomarle foto a las boletas para tratar de hacer un recuento ciudadano y que eso no funcionó. Y que entonces es muy válida y muy justa la pregunta de, bueno, pues si no estábamos de acuerdo con el intervencionismo de Trump, pues ¿cuál era la alternativa para un futuro democrático en Venezuela? Y la verdad no tengo una buena respuesta, porque entiendo perfectamente, por ejemplo, a los actores en Venezuela que celebran la intervención de Trump, ¿no? Porque cuando menos la intervención movió el tablero de la política interna. Y la verdad es que creo que ha sido como muy decepcionante lo que vino después, porque en lugar de facilitar una transición a la democracia, eso no parece que sea lo que va a ocurrir, ¿no? Trump puso a Delcy Rodríguez, la mano derecha de Maduro, como presidenta de Venezuela y siguen gobernando los mismos. Pero es cierto que al menos eso cambió un poco el tablero, movió el tablero, ¿no? Y entonces hay más espacio hoy para repensar el futuro de Venezuela que lo que había hace 4 meses. Y creo que eso es algo que hay que reconocer. Y, por ejemplo, pues Delcy Rodríguez, al tener la presión estadounidense, cuando menos ha estado liberando a presos políticos. Y creo que el mejor escenario posible, dado que ya pasó la intervención, si bien yo soy anti-intervención de Estados Unidos, el mejor escenario posible sería que exista presión por parte del gobierno estadounidense para que se dé una transición en el tiempo. Pero, pues, a la vez, el gobierno estadounidense ha dejado clarísimo que está viendo por sus propios intereses, como siempre lo ha hecho en las intervenciones. Yo hasta aprecio que ahora ni siquiera se utilice el discurso de la democracia para intervenir en Venezuela o del respeto de los derechos humanos para intervenir en Venezuela, ¿no? Trump no dice eso. Trump dice, nosotros intervenimos en Venezuela porque Maduro es un narcotraficante, porque Venezuela nos robó el petróleo y entonces toda la narrativa está en cómo la intervención en Venezuela puede facilitar, privilegiar los ciertos intereses de Estados Unidos. Creo que, y bueno, tan es así que a María Corina Machado, que es quien innegablemente ganó la última elección en Venezuela, pues Trump le ha dado muy poco juego, ¿no? Incluso María Corina, tratando de ganar un poco de margen de maniobra, fue y le dio su premio Nobel de la Paz, que fue, creo que, una cosa muy humillante, pero entiendo también que sus opciones son muy limitadas. Entonces, me parece buenísima la pregunta y no creo que haya una respuesta obvia de, bueno, si no había intervención, entonces, ¿cómo transitábamos a la democracia en Venezuela? Yo diría, no lo sé, pero creo que la alternativa actual y la historia del intervencionismo estadounidense en la región nos hablan de y en el mundo, no solo en la región, de un Estados Unidos que ve por sus propios intereses y por su propio juego y que está clarísimo en Venezuela que eso está ocurriendo así y que entonces creo que el peor de los escenarios posibles sería que sigan gobernando los chavistas indefinidamente, pero ahora con apoyo de Estados Unidos, porque les venden petróleo, porque son sus aliados geopolíticos, porque dejan de lado su alianza con Cuba, su alianza con China, y entonces creo que ese sería el peor escenario para Venezuela y me parece posible, pero es cierto que cuando menos se movió el tablero político y ojalá eso ayude a generar un cambio en el tiempo. Muy bien, muchas gracias. A ver, ahí en el fondo, por favor, el señor, su nombre, por favor. Maximiliano. A Mari José. Dijo algo muy interesante hace rato sobre que los límites para Trump, o sea, para el presidente, están saliendo desde el mismo orden interno, orden constitucional. Entonces, el hecho de que el Congreso lo haya frenado, pues es una prueba de que la democracia sigue existiendo y funciona, la constitucional. Entonces, mi pregunta va en el sentido, hay mucha probabilidad de que pierda los republicanos en las elecciones intermedias. De suceder esto, podría darse el impeachment. ¿Qué probabilidad, qué opinas de que pudiera darse como otro límite interno? Bueno, no tengo bola de cristal. Creo que muchas cosas pueden suceder en estos meses. Sí creo que existe una alta probabilidad de que
los republicanos ya no controlen ambas cámaras después de las elecciones intermedias y que ello le genera al gobierno de Trump más contrapesos. Sin embargo, bueno, que el impeachment prosperara, que no dudo que hubiera algunos actores políticos que quizá quisieran intentarlo, como ya lo intentaron durante el primer gobierno de Trump, pero creo que acabaría siendo más un statement político, ¿no? Un posicionamiento político y una manera de ejercer presión antes que realmente un proceso que se pudiera concretar en que Trump fuera destituido. La verdad es que me parece muy improbable, pero sí creo que las elecciones intermedias cuando menos pueden traer el resurgimiento del Congreso, que ha estado desdibujado como actor político durante este primer año de gobierno trumpista. Bueno, si me permiten darle la palabra a Talia sobre el mismo tema, sobre el mismo cuestionamiento y con eso terminar. Nos hemos alargado y nuestras invitadas también tienen una agenda ahí complicada. Entonces, Talia, te escuchamos. Max Emiliano, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pues mira, yo sí estoy de acuerdo que fue como un momento histórico, como justo Majo complementa esa parte del límite, de limitar a Trump, pero ¿qué tal su respuesta? Por eso yo también veo improbable que él pierda ahorita de una manera drástica, porque también vemos un Trump muy resiliente, resistente y creativo, porque incluso aunque no les convenga a la bolsilla de los estadounidenses, él dijo, no, impuesto global para todos, 10%, y es un impuesto particular que no tiene que pasar por las resoluciones o por los jueces de Congreso. Trump siempre tiene solución, por eso yo hace un rato dije, yo creo que él tiene más cartas. Sí, está perdiendo mucha credibilidad, sí, entre mismos republicanos tienen sus propios choques, pero Trump ahorita incluso está formando alianzas internacionales. ¿Por qué creen que forma World of Peace? ¿Para generar paz en el mundo o para posicionarse también en un foro global? Porque mientras que está retando las instituciones internacionales, quiere crear su propia red. Entonces, yo creo que sí, a lo mejor va a perder prestigio, estamos en un momento de no credibilidad, pero está creando sus alianzas, entonces a lo mejor podría que cambiara su rol, porque en la administración pasada él era muchísimo más suave a comparación de ahorita, no estaba declarando una guerra comercial, social, de impuestos ante todo el mundo. Chance esto se podría regularizar, pero su caída no lo veo muy probable, porque también está siendo muy creativo y está retando el mismo sistema que Estados Unidos había creado y chance toda esa narrativa es parte de… Sí es un limitante, pero no creo que le pare mínimo hasta este periodo intermedio. Muchísimas gracias. Bueno, ya de despedida, yo sé que no va a resultar sencillo, pero se los quiero pedir, después de haber escuchado pues, un escenario tan abrumador a nivel global, del reto que tiene México frente a Estados Unidos y en otras direcciones del mundo, pedirte, María José Ursúa Valverde, y agradecerte tu presencia, alguna visión optimista, alguna buena noticia que veas de México hacia Estados Unidos, hacia el mundo, para que nos vayamos por lo menos un poquito más tranquilos. Sí. Bueno, yo creo que la visión… Un comentario optimista desde el lugar donde estamos parados nosotros como país es que creo que en términos de la situación global, creo que México ha logrado mantener una cierta estabilidad, ¿no? Incluso siendo nosotros el vecino de al lado de Trump, incómodo en tantos temas, sobre todo el migratorio, el tema de seguridad, las tensiones que pueden existir en torno a las cuestiones comerciales cuando Estados Unidos decide decantarse por el proteccionismo y nosotros dependemos tanto del TEMEC. Bueno, era optimista, pero creo que el gobierno de México y el país pues ha logrado mantenerse como un actor que incluso se ha visto favorecido, diría, en la cuestión de la disputa comercial y mantenido la estabilidad en la relación bilateral en temas que son tan importantes para nuestra nación como el tema de seguridad y migración. Espero que siga siendo así. Yo todavía tengo un poco de fe en los organismos multilaterales y otra noticia que me parece una buena noticia es que podríamos tener una secretaria general latinoamericana, ¿no? Michelle Bachelet
es una de las candidatas más fuertes a presidir la ONU y es una mujer sensible a temas de derechos humanos, género. Se enfrentaría, sería así la rifa del tigre, pues tratar de mantener a la organización no solo relevante, sino viva, porque incluso hoy nos podríamos cuestionar si va o no a sobrevivir, pero pues creo que sería una buena región para América Latina que una mujer que comprende de fondo los problemas latinoamericanos, los temas de migración, seguridad, pobreza, desigualdad, violencia de género, ocupara un espacio que creo que bien empleado por México puede tener un impacto importante en la situación de los derechos humanos y en el impulso al desarrollo en nuestro país. Muy bien, pues un aplauso para María José. Muchas gracias, María José. Gracias por tu presencia. Y lo mismo, Natalia Iscán, agradecerte el que hayas estado con nosotros y si encuentras por ahí algún mensaje en el contexto internacional que nos pudiera dejar por lo menos un poquito optimistas dentro de una realidad firme de lo que estamos viviendo como generación. Sí, yo creo que algo optimista podría ser el simple hecho de la creación de nuevas alianzas, por ejemplo, BRICS. A lo mejor ahorita, hoy está confrontando muchos retos, pero es el primer organismo, incluso no tan institucional, porque ni siquiera tienen un secretario general, pero formado por parte de estos estados imperfectos, estas potencias imperfectos, y primero salen con una agenda de desdolarización y ahorita ya están cubriendo muchas agendas de derechos humanos, diferentes tipos de alianzas, porque antes siempre era G7 o G20 y siempre como un orden mundial dominado por el occidente, dominado por el eurocentrismo, inclusive nuestra carrera es muy eurocentrista, y yo creo que la buena noticia es que cada día sí estamos escuchando más voces y es más probable que se crean nuevos grupos, alianzas, aunque sean especializados en algo particular, no necesariamente que tengan una estructura tan burocrática, sino que tengan una parte de solidaridad. Yo creo que sí existe la posibilidad de más actores alternativos que salgan, aunque salgan desde los intereses regionales. Esto sí es una buena noticia. Otra cosa, yo creo que sí estamos viendo un choque generacional. A final de cuentas, estos tomadores de decisiones son políticos que llevan 40, 50 años en el poder, entonces generan muy buena retórica, pero evidentemente no se identifican con su pueblo. Por ejemplo, a mí me generó muchísima alegría ver a Mamdani, el mayor de Nueva York, una persona de nuestra edad, una persona socialista, musulmán, multiétnico, gobernando a Nueva York, mientras la administración de Trump, no es para elogiarlo nomás a él, pero vean el choque generacional. Yo creo que eventualmente va a haber un cambio generacional y viene una generación muchísimo más crítica, más etnocultural. También eso se debe a la globalización, eso se debe a todo el acceso de educación que nosotros tuvimos y en eso sí yo tengo fe. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Natalia Iscán, gracias, María José, y por supuesto muchas gracias a ustedes, gracias por la fidelidad a El Universal, por la confianza en el Gran Diario de México, ha sido un placer recibirlos en esta que es su casa, y por supuesto gracias a quien nos sigue a través de las diversas plataformas digitales del Universal, que tengan una buena noche y hasta la próxima oportunidad. Oye, tenemos más información para ti. Visita el canal de El Universal y suscríbete para estar actualizado.